estarnos acompañando en una emisión más de Fórmulas Empresariales. Como siempre, lo invito para que se quede con nosotros. Tenemos invitado y temas interesantes que estarle abordando a usted a través del 99.3 FM. Los saluda Luz Helena Hernández y como siempre, hoy también me acompaña Mario Flores. Y tenemos a nuestro invitado de hoy. Está con nosotros el doctor Pedro Alonso Pérez. Doctor, bienvenido. Gracias, muy a gusto estar ahí con ustedes. Muchas gracias, Mario, Luz. Vamos a platicar un poco de su trayectoria, doctor, pero si me lo permiten, a usted que nos está acompañando del otro lado de la radio, le voy a dar lectura a la semblanza, parte de la trayectoria de nuestro invitado de hoy, el doctor Pedro Alonso Pérez. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM, profesor normalista egresado de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, licenciado en Pedagogía con especialidad en Ciencias Sociales de la Escuela Normal Superior de Tamaulipas, especialidad en Historia de México y diplomado en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por la UAT. Tiene 2 maestrías, es maestro en Docencia en Educación Superior por la UAT y maestro en Historia en Programa Académico Compartido UAT-UNAM. Ha escrito textos académicos y artículos de divulgación histórica publicados en libros colectivos y también en revistas. Es autor de los libros Primavera Magisterial, Memoria del Movimiento de los Trabajadores de la Educación, Tamaulipas 1996, El México Bronco, Autoritarismo, Movimientos Sociales y Transición Inconclusa en Tamaulipas de 1969 a 1979, Cartas para la Historia, también de la correspondencia Marte R. Gómez, Emilio Portes Gil, de 1925 a 1948. Y bueno, fue dirigente también político de la izquierda tamaulipeca, desde el Partido Comunista Mexicano hasta el Partido de la Revolución Democrática. Fue 2 veces diputado local en el Congreso del Estado de Tamaulipas y director de Educación, Cultura y Deporte del municipio de Victoria. Entre sus actividades académicas destacan que es coordinador de la maestría en Historia y Estudios Contemporáneos del Noreste Mexicano y Texas del Colegio de Tamaulipas, del COLTAM, coordinador académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT y presidente de la Sociedad Tamaulipeca de Historia. Actualmente es catedrático de la licenciatura en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural de la UAT y docente del posgrado en el Colegio de Tamaulipas y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. Se desempeña también como coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Tamaulipas. Parte de sus investigaciones o líneas de investigación son los movimientos sociales del noreste mexicano, el socialismo en México y sus diversas expresiones, Emilio Portes Gil, y la historia, memoria y mito, historia política y social contemporánea de Tamaulipas e historia del presente. Bueno, es parte. Doctor Pedro, un gustazo tenerte aquí, pues la vaya trayectoria que tienes. No, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que haya este tipo de programas, ¿no? Sí. Que pues abren la radio a diferentes voces y eso me parece muy importante. Así es, doctor. Mira, pues ahorita me gustaría que nos contaras tantito acerca de tu trayectoria. Quiero hacer énfasis en una cosa. Tú eres de los creadores de la izquierda en Tamaulipas, desde el Partido Comunista Nacional, que luego pasó a formar parte del PRD. México ha vivido pues, muchas transformaciones. Una de ellas, 300 años de colonización de los españoles, luego pues, la independencia de México, tuvimos un presidente como Santana, que fue 11 veces presidente del país, Benito Juárez, 15 años, se hicieron las leyes de reforma, interesantes, luego un porfiriato de más de 30 años, luego un partido hegemónico en el poder, 80 años, estoy hablando de 500 años de poderes de élites. Bueno, ahí a lo mejor Benito Juárez, que venía de una familia indígena, pero con una gran dominación y arraigo en el país. Tú has vivido, y luego después de eso, 18 años más, pues de los mismos que gobernaron, por así decirlo, y ahorita se da un cambio, que no sé qué tan profundo sea ese cambio, ya veremos, la historia lo irá marcando, pero así ha estado México los últimos 500 años, redondeando. Tú eres de los formadores de la izquierda en Tamaulipas, ¿y cómo has vivido esa lucha?
desde que estaba el partido hegemónico? Bueno, yo creo que es una larga historia, ¿verdad? Y dentro de eso, pues una larga lucha por la transformación democrática de este país, que en efecto, hay que decir que, bueno, México existe desde el siglo XIX, ¿no? Antes es Nueva España, antes es otra, digamos, otra formación histórica, pero en México esa historia es una historia marcada por el autoritarismo, por la falta de participación social, ciudadana. De hecho, en el siglo XIX no hay ciudadanos, ¿no? Hay un texto maravilloso ay, olvidé el nombre de un calvo, que se llama Ciudadanos Imaginarios, y que se refiere a eso, así que en el siglo XIX no hay ciudadanía, no son las corporaciones, las élites, los grupos de poder, los que de alguna forma pues ejercen la dominación. En el siglo XX, con la transformación que provoca la Revolución Mexicana, que es cuando realmente estamos hablando del inicio del siglo XX mexicano con la Revolución, ¿no? Porque hay que saber que históricamente los siglos no corresponden siempre no todos son de 100 años, ¿no? Hay siglos cortos, hay siglos largos, depende de los acontecimientos que los marcan. Eric Hobsbawm, un historiador inglés, dice que el siglo XX es un siglo corto, porque empezó con la guerra, con la Gran Guerra de 1914 y terminó con la caída del muro de Berlín. Ese es un siglo muy corto, 1914 a 1989. Y en México, bueno, pues vivimos el siglo XX a partir de la Revolución Mexicana, 1910-1920. Y eso fue un gran parteaguas para la historia que nos lleva al presente que estamos viviendo. Es una lucha por la transformación democrática de mucho tiempo. Tú ya lo dijiste, vivimos un tiempo, casi todo el siglo XX, con un partido hegemónico, un partido de Estado, que pues gobernó más de 70 años, ¿no? Sí, era un país muy extraño, México, en donde había elecciones cada 3 y cada 6 años, sí. Pero generalmente, como se dice de broma, en otros países democráticos primero se hacían las elecciones para saber quién iba a ganar. Aquí antes de hacer las elecciones ya sabíamos quién iba a ganar, ¿no? Entonces era una cosa así muy simpática y muy rara, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la historia política de este país, ¿no? ¿Cómo lo vivimos nosotros? Pues lo vivimos en una lucha desde jóvenes. Yo me afilié muy joven a la izquierda, al Partido Comunista Mexicano. Todavía no cumplía 18 años, tenía 17 años cuando empecé a participar, siendo estudiante, siendo dirigente de los movimientos estudiantiles locales aquí en Ciudad Victoria. Obviamente pues era otra ciudad, era otro estado, ¿no? Muy diferente. Y pues una lucha por abrir espacios de participación política. El Partido Comunista Mexicano no tenía registro, un partido ilegal, estábamos en la semiclandestinidad, había una persecución, había presos políticos, había represión, era el inicio de la acción de la Brigada Blanca, un organismo del Estado mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad, para reprimir a los movimientos sociales, a los partidos de izquierda, a los luchadores sociales. En fin, era una situación complicada. Acabamos de pasar lo del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, que inauguró esta represión, inauguró una época de persecuciones y represión por los movimientos sociales. Ese movimiento social, Tlatelolco, marcó un punto de inflexión para que surja cada vez más fuerte el movimiento de izquierda en el país. Yo creo que sí, yo creo que en la medida que pasa el tiempo y conocemos más sobre el movimiento del 68 y sobre lo que ocurrió en Tlatelolco y todo eso, porque hay que decirlo que lo del 2 de octubre es solo un acontecimiento de los muchos que hubo en el movimiento. El movimiento empezó en julio y terminó hasta diciembre, pero antes del movimiento del 68 había movimientos estudiantiles en distintas partes del país, no solo en la Ciudad de México. Entonces, en la medida que vamos conociendo más y más sobre eso, se va configurando muy claramente la perspectiva histórica de que hay un México antes de 1968 y un México después de 1968. Desde luego es un parteaguas. Es un parteaguas que impulsa la concientización de muchos sectores sociales, la participación cada vez más abierta de los ciudadanos, el vencer el miedo, que también era algo, no era cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, el vencer el miedo, el ver de manera diferente
a los gobernantes. Antes el presidente de la República era Intocable. un semidios, ¿no? Sí. Una especie de Tlatoani, como era en el Imperio Mexica. En fin, todo ese tipo de cosas se van paulatinamente modificando, transformando, y gracias a estas luchas sociales. Algunos autores hablan, doctor, de que este movimiento, precisamente el que acaba de hacer mención, el movimiento del 68, empezó como un movimiento juvenil entre diferentes estudiantes hasta convertirse en lo que fue históricamente un movimiento, digo, de estudiantes, y convertirse en un movimiento juvenil de estudiantes a un movimiento juvenil que partió, como usted menciona, pues un antes y un después. Sí, bueno, claro que dentro de los antecedentes del movimiento estudiantil hay muchas luchas sociales estudiantiles en las normales rurales, en la Universidad Nicolaita de Michoacán, en varias partes, ¿no? Y ya se empezó a usar el ejército. Mira, por ejemplo, en 1966 el ejército fue utilizado para reprimir el movimiento estudiantil en la Universidad Nicolaita de Michoacán. Y luego fue utilizado para detener una marcha estudiantil de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, la CENED, en Guanajuato, que iba a ir rumbo a la Ciudad de México, en 68. Claro, se dice, y es cierto, que el movimiento estudiantil en la Ciudad de México empezó con un pleito entre estudiantes ahí, por si fue penalti, si no fue penalti, si fue gol, si no fue gol, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, se pelearon los jóvenes, los estudiantes de diferentes escuelas, pero eso no fue lo que desató el asunto, sino fue que llegaron los granaderos, persiguiendo a los estudiantes, se metieron a las escuelas y golpearon parejo a estudiantes, a maestros, a gente, y era la muestra del autoritarismo, de la represión, ¿verdad? Es Eso tiempo fue. de irnos a un corte, continuamos con más, quédese con nosotros. Hoy tenemos de invitado en la entrevista con el doctor Pedro Alonso Pérez. Oh, estuvo canijo, ¿ah? El 68. Y también pasó en Francia, y también pasó en Italia, y también pasó... Claro, o sea, fue un movimiento... Checoslovaquia, Estados Unidos, Japón. General. Sí. Fue un movimiento en todo el mundo. Pues sí, 500 años de dominación. Ahí traigo un libro del 68. También. Sí. Ahí lo traes también. Sí, ya lo traigo, nomás que lo tengo en mi cabeza. Pero ahorita, ¿cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama para ahorita regalarlo? El que te di, el movimiento estudiantil el movimiento estudiantil de la 1968, Historia y Memoria desde la periferia regional. Okay, bueno. Son 3 libros, entonces. Sí. Y este es tuyo. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando parte de la trayectoria y algunos puntos históricos con el doctor Pedro Alonso Pérez. Hablábamos de este movimiento, doctor, que se convirtió pues en un parteaguas en la historia. Sí, claro, y también comentar que, bueno, este año de 68, 1968, hubo en otras latitudes, en otros lados, también movimientos estudiantiles y juveniles, como bien decías, se convirtió en un movimiento juvenil. Hay quienes han hablado, por ejemplo, Braudel, ha hablado de una revolución cultural en 1968, por la participación de los jóvenes, por las actitudes anticultura, contracultura más bien, no anticultura, contraculturales, ¿verdad? El desarrollo del hipismo, de todo este tipo de actividades contraculturales, contra la cultura dominante, en fin. Pero sí es un movimiento muy trascendente en el caso de México, que, como ya dijimos, se considera un parteaguas de nuestra historia contemporánea. Así es, doctor. Y fíjate, a partir de ahí del 68, pues empieza a moverse cada vez más esa lucha contra un autoritarismo, contra la represión, y haciendo un análisis algo profundo de lo que ha pasado, pues vemos que el cambio se quería dar desde hace mucho. El 88 se cayó el sistema, en el 94 asesinan a un candidato a la presidencia de la República que da un discurso muy fuerte, que veía un México con hambre y sed de justicia. En el 2000 hay transición democrática, gana Acción Nacional. 2006 vuelve a ganar Acción Nacional. 2012 una campaña sin precedentes en la cual dicen que la movilización y el dinero que se gastó fue impresionante para la campaña política del 12. Y en el 18 ya hubo un cambio de ideología en el Ejecutivo, en la designación del Ejecutivo Federal, en la votación de
del 2018. Entonces, los movimientos ya se venían dando, la gesta, 2006, fraude, lo que se dice, Claro. la gesta del cambio, del clamor, ya se venía dando desde hace mucho. Así es. Sí, mira, si hiciéramos una revisión así rápida, podemos ver que en efecto en México el país ha estado moviéndose desde hace mucho tiempo, desde antes del 68, sector de trabajadores, movimientos sindicales, luchas campesinas, movimientos estudiantiles, un conjunto, un montón de muy variada de actividades sociopolíticas que nos dan la idea de que el país nunca ha estado quieto, de que desde la oposición y desde los movimientos sociales se ha pugnado por estas transformaciones. Mira, por ejemplo, el movimiento del 68 tenía dentro de sus banderas una demanda muy importante que era la libertad de los presos políticos. Y los presos políticos de los que ellos reclamaban su libertad eran presos políticos que estaban desde el movimiento ferrocarrilero de 1958, 10 años antes, estaban presos en Lecumberri, entre ellos Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Por cierto, debo decir entre paréntesis que Valentín Campa vivió en Ciudad Victoria, sí. En 1926, se afilió al Partido Comunista en Ciudad Victoria. Es un personaje, además acaba un par de años de ser reconocido como un, ¿cuál fue el reconocimiento que le dieron a Valentín el gobierno mexicano? Como ciudadano ejemplar, algo así, ¿no? Y aquí no hemos tenido nosotros, eso es algo que hay que recuperar, ¿eh? O sea, hay que hacer algo para estos personajes, porque luego nos quedamos en los personajes históricos ya conocidos y ya, y los mismos, cuando hay muchos personajes que hay que recuperar y que hay que dar a conocer, ¿no? Bueno, decía, son luchas que han estado vinculadas, hay un hilo conductor, ¿no? De toda esa lucha por la transformación democrática, que en efecto va a pasar por el 88, el fraude del 88, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a presidente de la República, la formación del Frente Democrático Nacional, la unificación de toda la izquierda, la fundación del PRD, lamentablemente en lo que ha terminado el PRD, pero bueno, fue originalmente un partido que aglutinó todas estas fuerzas. Luego, la campaña de 94, el nacimiento del movimiento indígena con el ZLN, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la violencia que generó miedo en el país y que permitió el ascenso del neoliberalismo, en fin, todo este tipo de cosas. Y luego en 2000, la transición. Así se le ha llamado, la transición a la democracia. Ya vimos que fue más de lo mismo, que no hubo tal transición, que la democracia sigue estando en pañales, pero bueno, ahí va avanzando. Mencionabas lo del 2012 y me acordé de una anécdota, ¿no? Después de la elección de 2012, que llevó a la presidencia a Enrique Peña Nieto y el enorme gasto que además está documentado y que el propio Tribunal Electoral dijo que se había excedido el gasto, no pasó nada, ¿no? Como no pasaba nada antes en este país. Estaba yo con mi familia en la ciudad de Helsinki, porque mi hijo mayor estudiaba ya una maestría en Finlandia, y llegamos y vimos que había una convocatoria para una marcha de mexicanos en Helsinki en contra del fraude de Enrique Peña Nieto, del gasto. Sí. Y inmediatamente nos metimos, anduvimos, participamos. Más de 150 mexicanos que nos reunimos ahí. Obviamente ahí estaba mi hijo mayor y iba con mi esposa y mis otros hijos y ahí hicimos bola con y estudiantes de las universidades ahí, y trabajadores, y gente que vivía en distintas partes de Finlandia. Y lo mismo estaba ocurriendo en otras partes de Europa. O sea, eso fue muy poco conocido acá, pero hubo una protesta de mexicanos en el extranjero muy, muy, muy importante, ¿no? No, es interesantísimo todo lo que ha sucedido y cómo ha ido cambiando la situación en el país, la democracia, cómo se ha ido consolidando cada vez un poquito más, que todavía le falta mucho sí, claro, a esta democracia. Sí. ¿Qué opinas de la reforma electoral que se está promoviendo? Mira, yo creo que es necesario una reforma. No conozco en particular esta, debo ser franco, no la he estudiado a fondo, esta propuesta que se hace y lo que se está debatiendo. Lo que lamento es que no haya las condiciones adecuadas para dar un verdadero debate en el país, no solo en las cámaras, ¿no? Un debate nacional,
la participación de agrupaciones empresariales, sociales, políticas, jóvenes, en fin, que se discuta cuál es el modelo, el sistema electoral que se requiere, porque está claro que hay que transformar este modelo. No podemos seguir con lo mismo, porque ha demostrado su ineficacia, porque la gente no está contenta con que tengamos un organismo electoral tan caro como ha sido el INE, con los sueldos insultantes que tienen los que están ahí al frente, con el derroche de recursos económicos que hacen los partidos políticos. La democracia no debe ser cara, no tiene por qué ser tan cara. La participación política debe ser más horizontal y no tiene por qué costarnos tanto dinero a los mexicanos. Al contrario, yo creo que eso deberíamos destinarlo a otras necesidades sociales que abundan en este país. Entonces creo que sí se requiere consolidar estas transformaciones y que sean con mayor consenso, ¿no? Pero ahora, una reforma electoral que desaparezca el INE y que se vaya a la Secretaría de Gobernación o que siga... yo creo que eso sería ir para atrás, ¿no? Y creo que no viene por ahí la propuesta, ¿no? Yo creo que no, eso lo tuvimos en el tiempo del partido hegemónico, ¿no? Sí, Acuérdate que... antes de la creación del IFE. Así es, antes de la creación del IFE. El problema es que estos organismos ciudadanizados, son el resultado de grandes luchas, de esta lucha que estamos hablando, ¿no? Muchos participamos en esas batallas por tener estos organismos, pero en lo que han venido a parar, pues yo creo que no lo merecemos, ni los mexicanos que lucharon en el pasado por eso, ni los mexicanos actuales. Es algo que tiene que transformarse, que tiene que modificarse. Lamentablemente se ha convertido en bandera de algunos grupos, ¿verdad?, opositores, que incluso en el pasado estuvieron en contra de eso, hay que decirlo, estuvieron en contra de la ciudadanización de los organismos electorales, y ahora son los que defienden esto, ¿no? Como lo mismo ocurre con la cuestión de la militarización del país, ¿no? Los que en el pasado propugnaban que se militarizara, ahora lo usan como una bandera para estar en contra. En fin, este tipo de cosas es parte de la lucha política, ¿no? Fíjate, el domingo me invitaron al programa Cambios, y los que estuvimos en la mesa pues fueron el presidente de la Jucopo del PRI local, el presidente de la Jucopo del PAN, el Félix Moyo, la diputada Úrsula de Morena y yo, como empresario. Y hablamos sobre la militarización del país, y te soy bien sincero, da pena el nivel de la política que hacen, porque lo tratan de politizar. Exacto. Trataba de hablar de las modificaciones a la ley de la Guardia Nacional, ¿es correcto? Trataba de hablar de la modificación de la ley de la Guardia Nacional, de cómo el artículo 12 se está modificando para que el mando máximo de la Guardia Nacional sea la Secretaría Nacional de Defensa, como la comandancia, el cambio en el artículo 13 bis, el cambio en el artículo 14, que son interesantes. Pero luego lo que da pena es que, pues como les decía a los del PAN, la superfiscalía que se crea, pues, por ejemplo, en Coparmex siempre hemos estado a favor de una reforma al artículo 102 constitucional para tener un fiscal independiente y que no dependa de los ejecutivos, ni estatales, ni federales. Sin embargo, en este caso específico, cuando se crea esta superfiscalía para dotar de extremadas funciones al fiscal, pues deja mucho que desear el tiempo y la forma, claro, porque te das cuenta que es un tema político y no un tema técnico de resolución de problemas. Y también, como le decía la diputada Úrsula de Morena, a ver, el propio diputado Mario Delgado, la propia senadora Citlali, el propio Martí Batres, Bartlett, todos estaban en contra de la militarización del país y hoy parecen estar muy de acuerdo. Entonces, esa incongruencia es la que da pena, esa politiquería barata. Entonces, eso es lo que debería de cambiar y eso es lo que aleja a los políticos de realmente de la ciudadanía a la que dicen representar. Claro. Sí, yo creo que la calidad de la democracia y de la participación política tiene que mejorarse sustancialmente. Eso estoy convencido de ello. Pero no va a ser esto posible si, bueno, como alguien dijo por ahí, la política es tan importante como para dejarla en manos de los políticos, ¿no? O sea, tiene que ser la ciudadanía la que participe. Y todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿no? Hay una frase bien padre que me gusta que dice, en el fútbol hay política, en el cine hay política, ¿sí?, en el turismo hay política, en el deporte hay política. En el matrimonio. Hay política. Lo lamentable es que en la política hay circo.
Regresando al enfoque económico, doctor, hablaba ahorita, bueno, tocó el tema Mario de lo de la reforma, hablaba de que es como una afrenta, ¿no? Los grandes salarios que se tienen en estos organismos que regulan lo que son las elecciones. Claro. Entonces, hablando desde el punto de vista económico, ¿cuál sería entonces una solución a su punto de vista en cuanto a todo lo que nos ha traído en la historia hasta ahorita, el punto en el que estamos? ¿Sería que reducir salarios? Bueno, eso es elemental, pero sería también transformar las estructuras de estos organismos y los mecanismos a través de los cuales se incorporan las propuestas para quienes ahí funcionan, para quienes ahí operan. Porque ha sido en el pasado a través de cuotas de los partidos políticos que se reparten esos espacios, y ahora pues habría que ver incluso posiblemente hasta la elección de los ciudadanos que vayan a fungir, como ocurre en otros lados. O sea, esto no es nuevo. En muchos países democráticos a veces venimos de un pasado en donde la desconfianza es lo que privó. Y esa desconfianza hacia la política, hacia los políticos y entre los propios partidos políticos generó este tipo de organismos. Hay países donde ni siquiera tienen organismos de este tipo, y las elecciones, los procesos electorales son democráticos y son naturales, porque forman parte de la cultura política democrática. Ok, es tiempo de irnos a un corte, a una pausa. Al regreso nos sigue platicando su perspectiva desde el punto de vista económica. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos con Fórmulas Empresariales. Listo, 2 bloques. ¿Cuántos son? 4. 4. Ah, okay. Sí, de 12, 13 minutos cada uno. Está largo. Son 4. Se va bien rápido. No, sí se va rápido, pero... Dije ayer domingo porque esto sale el lunes. Y se Ok. graba en vivo, en teoría. Entonces, por eso dije ayer domingo. Es que ahorita vengo saliendo de ahí. No, hombre, es impresionante el nivel del debate. Lo que dicen, todo lo politizan y no se meten en el tema de fondo, a las modificaciones en los artículos de la ley, de la ley de la Guardia Nacional, en la ley de ascensos, en la ley de todo. O sea, en la ley del Ejército Nacional, cómo actúa discrecionalmente el ejército, tiene unas facultades que se tienen que regular. Fíjate, pero bueno, pues son nuestros representantes populares, ¿verdad? Sí, así es. Son nuestros representantes populares. ¿Ya? Ok. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Fórmulas Empresariales. Les hacemos la referencia antes de irnos a la pausa que estaba con nosotros en la entrevista el doctor Pedro Alonso Pérez, y estaba platicando desde el enfoque del punto de vista económico de esta propuesta de la reforma electoral. Sí, bueno, en particular hablábamos de lo costoso que ha resultado, ¿no? Los procesos electorales, y que se requiere, desde luego, reducir esos gastos, esos costos, pero también se requiere mejorar la percepción ciudadana en relación a estos organismos, porque de ser organismos ciudadanos en su nacimiento, se fueron convirtiendo en lugar de ser el juez, se convirtieron en parte, ¿no? Ahorita está muy claro que es el INE, porque yo así lo veo, es parte de la casi se comporta como un organismo opositor, ¿verdad? Y eso pues no puede ni debe ser. Tienen que ser, no digo neutrales, porque difícilmente puede ser, pero imparciales sí, ¿no? O sea, tendrían que estar en función de lo que demanda la ciudadanía y en función de que la democracia requiere consolidarse en este país. Ha costado mucho, como decíamos hace un momento, que veíamos hacia atrás, que vemos en la trayectoria histórica de estas luchas sociales y políticas que desembocan en la transición en 2000, que es traicionada por el foxismo, que va incluso a tratar de desaforar a un candidato que estaba precandidato, que fue Andrés Manuel López Obrador en 2006, y luego lo que pasó con el fraude de ese año, en fin, todo eso, hasta que llegamos al 2018, en donde yo creo que coincidimos, o podemos coincidir, la mayoría de los mexicanos, independientemente de la afiliación política que se tenga, que estamos ante la oportunidad real de una verdadera transición a la democracia. Y eso, claro, requiere de consensos, requiere de acuerdos y requiere de que cada quien asuma con congruencia y con responsabilidad un papel en la participación ciudadana. ¿Y los partidos políticos estarán preparados para ese tipo de transformación? No
porque los partidos políticos que tenemos ahora, como lo veo, son herencia de un pasado que hay que superar, ¿no? El propio partido de gobierno ahora, Morena, que sin duda cuenta con la mayoría de los ciudadanos mexicanos, así se ha demostrado en los procesos electorales más recientes, la mayoría ha votado por él. Aquí mismo en Tamaulipas ha ganado, pues todavía tiene inercias que le vienen del pasado. Todavía hay muchas cosas ahí que modificar, y del resto de partidos pues ni se diga, ¿no? O sea, los mismos ciudadanos los han evaluado con su voto, los han calificado y han postergado ahí lo que se requiere de cambios en su interior, y sin embargo parecen no darse cuenta. Pero bueno, eso ya es situación de cada partido. Yo no soy nadie para darles consejos o para decir que hagan, ¿no? Yo me dedico a estudiar la realidad política pasada y presente. Esa es mi función como historiador, ¿verdad? Eres historiador del tiempo presente. Yo lo podría llamar sociología. ¿Qué diferencia podría tener el historiador del presente con una sociología? Un estudio de la sociedad. Bueno, la historia del tiempo presente, o la historia del presente, como más comúnmente se le llama, es una forma de hacer historia que nació en Europa, en Alemania y en Francia allá por los años 70, y que consiste, no es en la historia de un periodo, no es estudiar el presente como periodo, ¿no? Es estudiar el presente como resultado de procesos que vienen del pasado, que se sedimentan en la memoria individual y colectiva, y que pueden estudiarse en el presente. Es decir, son pasados que no han terminado de pasar, ¿ah? Y ahí están todavía, y en el presente. Y hay muchos, de esto hay mucho. Hace rato estábamos hablando del 68. El movimiento estudiantil del 68 es un movimiento que ocurrió hace más de 50 años, y sin embargo sigue estando presente en la memoria mexicana. Ahí se celebran el 2 de octubre, no se olvida. Sí, 2 de octubre no se olvida, de facto. Y hay otros muchos acontecimientos históricos y procesos sociales que llegan hasta el presente y que por lo tanto son objeto del estudio de la historia. La sociología es otra cosa, porque la sociología es una ciencia social que puede estudiar los fenómenos sociales, el comportamiento, los procesos, etcétera, y también lo puede hacer en el pasado, en el presente. Lo que ocurre es que la historia es un conocimiento más abarcante. Obviamente soy historiador y tengo que defender más. He sido sociólogo también. Este texto es más sociológico que histórico, pero mi formación profesional es de historiador, y creo que la historia es el conocimiento más abarcante que hay sobre las ciencias humanas, porque puede estudiar todo el abanico de lo que es la obra de los hombres en el tiempo. Y la obra de los hombres en el tiempo es obra material y obra espiritual. Y todo eso lo puede estudiar. Pero lo estudia de una manera objetiva. Claro, o sea, a partir de los datos, de la realidad donde se quedó registro de los acontecimientos, de las huellas del pasado, de los documentos, pero también de la experiencia y de la memoria, ¿no? Ahora la memoria es cada vez más importante en las ciencias sociales, a tal grado que hay ya una forma de hacer historia que se llama historia de la memoria. Y aunque la memoria puede ser la matriz de la historia, en realidad la historia, cuando se convierte en una ciencia, en un estudio, puede estudiar la memoria. Por ejemplo, yo estudié ahí la memoria del movimiento del 68, ¿no? Cómo ha transitado en el tiempo. Desde la periferia, o sea, lo que pasó me acuerdo, en Mante. En Mante, en Victoria. Así es. No específicamente lo que estaba pasando en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, que todo el mundo lo ha estudiado, ¿no? Bueno, pero hay muchos estudios, ¿no? Sobre eso, ¿no? En cambio, lo que ocurrió aquí, ¿no? No se conoce, es lo que... Durante la historia de la humanidad, siempre los pocos han dominado a los muchos. Sí, claro. Entonces la historia va dejando registro a través de las memorias o de las victorias de los pocos. Los muchos generalmente no han tenido acceso a escribir parte de la historia. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser objetiva? Sí, conozco ese dicho que es común, ¿no? De que la historia la escriben los vencedores. Diría que sí, en parte, pero que también la historia de los vencidos se abre paso, poco a poco. Hablaba yo, por ejemplo, hace un rato de un personaje histórico de Ciudad Victoria, Valentín Campa Salazar, que es poco conocido.
Sin embargo, ahí estamos recuperando su historia, algunas gentes que trabajamos esos temas de los movimientos sociales, como es mi caso, y más temprano que tarde vamos a fijar en el mapa de la historiografía regional ese personaje histórico. Y ahí está la memoria de los vencidos, ¿no? que se recupera, que se hace presente. Lamentablemente la historia tradicional se ha regodeado de trabajar los mismos temas, y es la historia que se hacía en el siglo XIX, hacia la historia de los grandes personajes, ¿no? Por eso se habla de el conde de Sierra Gorda y de, contra el que no tengo nada, y doña Amalia Caballero, contra la que menos tengo nada, pero también hay otros muchos personajes anónimos, desconocidos, que ahí están y que hay que recuperar para la memoria colectiva y para la historia regional. Entonces, sí, tienes razón, la historia la escriben los vencedores, pero los vencidos también tienen su memoria y su historia, y se va abriendo paso poco a poco, ¿no? Me recuerdo aquí un texto que seguramente tú sabes al que me voy a referir, histórico, que decía que la historia es la historia de la lucha de clases, ¿no? Y entonces eso Claro. ahí está. Marx. Así es, ahí está presente, ¿no? Okay. Hablando de la trayectoria y las aportaciones que ha hecho, doctor, nos trajo regalos. Sí, así es. Okay. Bueno, si gustan, nos da lectura de uno. Sí, son 3 libros de los que he escrito en estos últimos años. Este es El México Bronco, Autoritarismo, Movimientos Sociales y Transición Inconclusa en Tamaulipas, 1969-1979. Es un texto editado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es lo que fue en algún momento mi tesis de maestría, convertida en el libro. Este otro es Cartas para la Historia, es un estudio de la correspondencia entre Marta R. Gómez y Emilio Portes Gil, 2 personajes importantes de la historia política de Tamaulipas. Yo estudié, México. Sí, de México, y particularmente Tamaulipas. Ambos fueron gobernadores del estado. Uno de ellos, Emilio Portes Gil, fue presidente, el único tamaulipeco que fue presidente de la República en el siglo XX. Esta es la correspondencia de 1925 a 1948. Son centenares de cartas las que revisé para hacer esta historia y recuperar. Aquí hay algunos en facsímil y otras transcritas, y un estudio que hice para esto. ¿Qué tipo de cartas podemos ver en ese libro? De todo tipo de cartas, o sea, cartas no solo con tema político, sino familiar. Eran compadres, eran amigos, eran correligionarios, eran cómplices, eran muchas cosas. Que se escribían entre ellos. Sí, claro, que se escribían entre ellos, sí, que se Interesante. escribían entre ellos. Es bastante interesante. ¿Y el México Bronco? El México Bronco es una investigación, como su nombre lo indica, autoritarismo, movimientos sociales y transición inconclusa. Básicamente es el Tamaulipas de los años 70 y las luchas sociales y políticas que contribuyeron a la transformación de este estado. Eso es lo que estoy aquí. Y el otro libro es el que comentábamos, es el más reciente, el Movimiento Estudiantil de 1968, Historia y Memoria desde la Periferia Regional. Es un libro que coordiné. Hago un estudio en el primer capítulo y hay participación de otros compañeros que fueron testigos, que fueron partícipes del movimiento del 68, algunos allá en la Ciudad de México, otros acá, entonces es un texto que recoge todo esto. Hablando de los sucesos que narra aquí en el México Bronco, de las cuestiones de movimientos sociales de aquí de Tamaulipas, así es. Manéjenos uno que se le haga para usted uno de los más destacados o más relevantes. Pues mira, son movimientos sociales y políticos, como los movimientos estudiantiles que hubo aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Escuela Normal, movimientos campesinos, movimientos regionales, el parmismo, las luchas parmistas de aquel tiempo. Fíjate, esto es muy interesante porque algunos compañeros historiadores dicen, bueno, pero ¿cómo estudias que el PAR no era un partido palero? Pues sí, era un partido palero, fue formado en la Secretaría de Gobernación, con ex militares que estaban supeditados. Siempre, bueno, toda la historia política del PAR apoyó siempre al mismo candidato del PRI, hasta 1988, que postuló, fue el primer partido, por cierto, que postuló Cuauhtémoc Cárdenas, y abrió la puerta para una transformación. Pero bueno, al margen de eso, la realidad es que en Tamaulipas el PAR, que tenía una dirigencia muy supeditada al gobierno, aquí dio luchas sociales muy importantes y luchas políticas en la frontera, en Ciudad Mante, en varios lados, ¿no? Y fue víctima también de la represión
Todo eso está documentado en este texto, este tipo de luchas sociales y políticas. Okay, entre ellos los jóvenes. Los jóvenes, sí, claro, así es. Okay. Pues ya vamos a corte, ¿no? Ajá. ¿Es tiempo? Ok, bueno, cortamos esa parte. Pues ya falta el último bloque. Ok. No, interesante todo ese movimiento. 12:40. No, todavía faltaba. ¿Falta? Empezó en el 12:28 y ahorita iba a 12:41, iban 13 minutos. No lo marcamos a las 12:29. Era hasta, bueno, faltaba. Como que ya lo va a cortar ahí el compañero, no hay problema. Hace magia siempre. ¿Y cómo los van a...? Pues al final dice Luz las primeras personas que llamen. Okay. Sí. Ok, ya sé. Y el teléfono de la URT. Sí, que voy a poner. No recuerdo cuál es el de aquí. Sí, me lo anoté y lo perdí, pero bueno, tenemos el WhatsApp del noticiero. Vamos a dar el WhatsApp. Y ya hay que marcar. Y listo. Pues hay que hablar de aquí al futuro. Lo que viene. Lo que tú quieras. Ándale. Listo. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en la entrevista en Fórmulas Empresariales con el doctor Pedro Alonso Pérez. Hablábamos de la intervención que querías abordar para ir cerrando ya este bloque. Ándale. Doctor, en el 2018 el presidente López Obrador es elegido democráticamente por el pueblo mexicano. Eso quiere decir que su poder es emanado del pueblo. Lo que viene para el 2024, quien decida ir por el partido del presidente, es muy probable que su poder vaya a ser emanado desde una élite, desde un dedazo, desde Palacio, desde Los Pinos. Muy diferente a lo que pasó en el 18. ¿Qué se puede presumir para los siguientes 6 años después de este sexenio? Bueno, considerando las pautas, las líneas de lo que ha estado ocurriendo, considerando también que en efecto el presidente López Obrador es uno de los presidentes con mayor apoyo popular que ha habido en la historia política de México, y que ese respaldo que tiene, pues le viene, como ya bien lo decías tú, Mario, de esa legitimidad de un proceso electoral democrático, en donde la gente pues se volcó con su voto y con su apoyo, y no parece que se haya mermado ese apoyo ciudadano, ¿no? Ahí están las encuestas que siguen demostrando que tiene un porcentaje muy alto de aceptación. Es uno de los presidentes con mayor aceptación en el mundo, ¿no? Parece que el segundo después del presidente de la India, si mal no recuerdo. Entonces esto es muy importante. Y considerando otro elemento que es el proceso de democratización que vive América Latina, el desarrollo de un movimiento progresista latinoamericano que se convierte en gobierno, todos los países como que estamos dando la vuelta pues a lo que ha sido la tendencia anterior del neoliberalismo, una forma de desarrollo del capitalismo moderno que parece que agotó ya sus posibilidades de desarrollo, y que se abre la perspectiva de una nueva de un nuevo desarrollo económico, político y social en América Latina. Yo creo que todo eso va a jugar en favor del proyecto que el presidente denomina Cuarta Transformación. Él tiene una visión histórica muy clara, le gusta la historia. Probablemente su idea de la historia sea todavía un poco pensada en funciones ideológicas, ¿verdad? Pero la verdad es que ese interés que tiene le da la posibilidad de visualizar con los elementos del pasado, comprender el presente y visualizar el futuro. Entonces yo lo que avisoro es que la transformación esta pueda continuar. Creo que pueda continuar
Creo que sería saludable para el país otro periodo de gobierno similar, que profundice incluso algunos cambios, pero pues tampoco está asegurado ni es automático, ¿no? Eso va a depender de muchos factores. Y ahí el problema es la legitimidad de quien venga. Bueno, la legitimidad del presidente AMLO está sin duda, pero la legitimidad de quien venga es ahí un punto. Pues yo creo que eso va a empezar con la manera como se selecciona el candidato, ¿verdad? Estamos hablando del partido del presidente, que más que partido es un movimiento, ¿verdad? Un movimiento político y social, y que ahí donde va, digamos, es la primera aduana que tiene que pasar ese proceso de legitimidad, ¿verdad? Que si el candidato surge con esa legitimidad, candidato o candidata, sabes que sí, se han manejado varios nombres, pues yo creo que puede eso contribuir a que sea un proceso no solo legítimo, sino terso, muy terso, a pesar de que, bueno, las oposiciones o la oposición que se vaya a conformar, pues no está tampoco manca, ¿no? Y que ha estado desatados como nunca, ¿no? Mira, yo he visto otros procesos de la historia y veo similitudes. Cuando Madero ganó la revolución maderista y fue el candidato a presidente de la República, la primera vez que hubo unas elecciones democráticas en México, con Madero, 1911, y ganó, y fue una participación muy importante. Y el comportamiento de la prensa de aquel tiempo, el Imparcial se llamaba, por cierto, que no tenía nada de imparcial, pero así se llamaba, era un periódico que había nacido en el Porfiriato, una campaña brutal contra Madero como nunca se había conocido en este país, similar a lo que estaba ocurriendo ahora. Campañas de miedo contra el presidente Madero, similar a lo que está ocurriendo ahora. Una interrelación de los grupos opositores que venían del viejo régimen, del Porfiriato, para golpear, para amedrentar, para impugnar al presidente, sí, similar a lo que está ocurriendo ahora. Entonces, no es algo nuevo. Lamentablemente lo de Madero terminó muy mal, porque ya sabemos que hubo un golpe de Estado, ya sabemos la intervención de la embajada norteamericana en ese. Todo esto está documentado en la historia, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que quisieron detener el proceso democrático que Madero encabezaba y les salió contraproducente. Porque el golpe de Estado de Huerta, porque la usurpación huertista no duró mucho, y por el contrario desató una revolución mucho más profunda, con una mayor participación ciudadana. Entonces yo diría, la derecha tiene que también tener eso muy presente, ¿verdad? Para que no olviden, pues. Eso, El punto, el punto de la historia, por ejemplo, hace un comparativo ahorita de la historia del caso que tenemos actualmente con la administración de gobierno a nivel federal en el pasado. Muchos economistas hablan de que, si bien es cierto, tiene una alta aceptación, así lo marcan las estadísticas con las encuestas, hablan de que la economía no va a resistir este tipo de programas, este tipo de gobiernos. Hablaba de una posibilidad de usted de que se ampliara un sexenio más. ¿Lo aguantaremos, según lo que marca la historia en comparación con otros casos? Pues yo creo que sí, porque incluso los indicadores económicos que se ve, a pesar del amarillismo, ¿no? Del sensacionalismo que se ha generado, yo veo, y la mejor respuesta de eso, pues es justamente la población, ¿no? Que se siente contenta, se siente animada. Podemos decir mil cosas acerca de los apoyos sociales que se han generado, pero eso ha sido bien visto y bien aceptado por la ciudadanía, claro, más por aquellos que están recibiendo esto, ¿no? Hay que olvidar que venimos de un régimen económico en donde los favorecidos siempre eran los de arriba, y ahora esto se ha invertido de alguna manera. Y la teoría esta que se manejaba de que el presidente lo dice muy bien gráficamente, ¿no? O sea, que cuando llueve arriba, gotea abajo, pues ya vimos que esto no era necesariamente así. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que vemos? Según las estadísticas, hablo de datos objetivos, es que hay un apoyo, hay un respaldo ciudadano más allá de lo que pueden argumentar algunos economistas con intereses políticos, porque los estudios económicos sobre este gobierno están por hacerse. Están todavía en ciernes. Desde la historia económica y desde la sociología, son estudios que están pendientes de realizar. ahora, analizaste y comparaste
la elección de López Obrador y su sexenio y el ataque desde la oposición cuando Madero. Ujú, Pero también está lo que viene para el futuro. ujú, Existe un maximato. ujú. Y al existir ese maximato, el poder detrás del trono se podría repetir en otra ocasión. Pues yo creo que ahí ha sido muy claro López Obrador, y yo me quedaría con eso, con su afirmación de que él ya no participaría, que él se va, ya dijo a dónde, ¿verdad? A su rancho. Es a su rancho, y que no se involucraría. Y yo le quiero creer porque hasta ahora lo que ha planteado en esos términos ha estado en esa tesitura, ¿no? No creo que sería como echarse la soga al cuello porque, pues obviamente todo el mundo y principalmente sus opositores se lo reclamarían, ¿verdad? Claro. Se lo van a reclamar. Yo no creo que en el país haya condiciones como para que resurja esa figura que hubo en los años 20, principio de los 30, que fue el maximato, ¿no? Cuando en efecto Plutarco Elías Calles fue el poder, como se dice, tras el trono. Pero mira, yo también eso lo matizaría, Mario. Sí. Se ha eso magnificado, porque en realidad no fue tal situación, no fue tal cual, ¿no? O sea, yo he estudiado el Emilio Portes Gil, tamaulipeco, y Emilio Portes Gil fue presidente, fue el primer presidente del supuesto maximato. Duró un año y unos cuantos meses como presidente interino, bueno, no, presidente provisional de la República, nombrado por el Congreso, obviamente aceptado por Plutarco Elías Calles, pero Calles sí hacía recomendaciones, sí colocó a algunas gentes, pero Calles no mandaba. O sea, incluso la política de Portes Gil, materia agraria, era diferente a la política de Calles pregonaba. Y hasta debates hubo en público sobre esto, ¿no? En la prensa de aquel tiempo. Entonces no veo condiciones como para que pueda pensarse en eso, y creo que el presidente López Obrador sabrá cumplir y honrar su palabra de que no va a intervenir. Otra cosa es en cuanto al candidato, ahí sí yo no diría que no vaya a intervenir, ¿verdad? Pero ya después, cuando ya sea presidente, de eso ya es otra cosa. Ahora, ahorita hablaste del neoliberalismo y como los movimientos en América Latina que están cambiando eso, ¿verdad? Uh-huh. Si vemos en manera muy general la monarquía que no destroza, pero le quita la hegemonía al clero, por así decirlo, y luego el Estado le quita la hegemonía del poder a la monarquía, que ahí es donde es el liberalismo, y el neoliberalismo más como menos poder del Estado y más poder de la iniciativa privada, más poder de órganos externos al Estado. Y si ahorita se está cambiando eso, el neoliberalismo, y está terminándose el neoliberalismo, ¿qué es lo que vendría? O sea... Pues yo avisoro un periodo diferente en materia económica y social, con una mayor intervención, desde luego, del Estado en la economía, pero sin que esto se confunda con el estatismo, porque también, permíteme matizar lo que acabas de decir, el neoliberalismo no significó que el Estado se retirara de la economía. Al contrario, yo creo que fíjate que fue utilizado el Estado para afianzar las políticas neoliberales en muchos países. Gran Bretaña sería el ejemplo, los Estados Unidos sería el otro. Es cuando digo los dos grandes ejemplos de las políticas neoliberales, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hicieron uso del Estado para afianzar y lanzar sus políticas pretendidamente novedosas en aquel tiempo, 79, 80, 81, pero que son el origen del neoliberalismo. Y además, el laboratorio de las políticas neoliberales fue Chile, con Pinochet. Y Salvador Allende. La derrota, el derrocamiento del Salvador Allende con la intervención de la CIA, muy claramente también documentada. Ahí donde se implementó por primera vez este modelo, ¿no? En ciernes. Hay un texto maravilloso, alguna vez lo hemos comentado, de Naomi Klein sobre el shock, la política del shock, sí, que es el origen del neoliberalismo, y un video ahí en la red que yo recomendaría mucho, así se llama, ¿no? La política del shock de Naomi Klein. Y es esto, es cómo se hizo Chile, cómo se convirtió al derrocar al presidente Allende por medio de la violencia,
un golpe de Estado encabezado por Pinochet, y luego cómo traen a Milton Friedman y a los Chicago Boys famosos Sí. de la realidad para implementar estas políticas neoliberales. Entonces, no es lo mismo. Sí, significa desregulación, significa privatización, significa muchas cosas, pero también significa intervención del Estado. Hay una frase muy popular de Salvador Allende que dice: ser joven y no ser revolucionario es claro. una contradicción hasta biológica. Exacto, así es. Muy actual, muy actual. Muy actual. Muy del 68, Así es, muy así también del... Bueno, les comparto el número telefónico para quien quiera participar y bueno, pedir el libro. Son 3. Les paso el número WhatsApp, nos pueden mandar un mensaje o llamada 834-30-13-687. Se lo repito, 834-30-13-687. Pues ya se nos terminó Los 3 primeros que el hablan. tiempo. Los 3 primeros que hablan, sí, porque son 3 libros. No se los pierdan, que están muy interesantes. Pues bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias, doctor Pedro Alonso Pérez, por darnos la visión, el enfoque económico desde los hechos históricos, desde el gobierno actual que tenemos y esta reforma que está sobre la mesa, la reforma electoral. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Mario, Luz, gracias. No, muchas gracias a ti, doctor. Siempre es un placer platicar contigo y Muy amable. absorber tantito tu Muy conocimiento. amable. Gracias, muy amable. Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en una emisión más la próxima semana. Ya quedó. Listo. Listo. Sí, súper semblanza. Wow. Gracias. Un chorro de libros. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Hola, Qué gusto Claudia. verlo. Hoy iba a desayunar Mamá. con su esposa, pero ¿Y pues luego? dice que es una mujer muy ocupada ya. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Anda bien activa ahora? Sí.